oficial sí siguen funcionando. Pero uno de los sectores que no está considerado en esta primera fase en la que se podría ir reactivando la economía es la educación. Vamos a hablar el día de hoy de qué ocurre con el anuncio del gobierno, que ya había dicho hace varios días que las clases se van a suspender de manera indefinida hasta prácticamente el próximo año. Estamos a través del Skype con nuestro invitado. Estamos con el exministro de Educación, Nicolás Lynch. Muchísimas gracias, señor Lynch. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, Sigrid. Bueno, quisiéramos un poquito hablar de este anuncio. Mire, yo lo comentaba con algunos médicos desde su perspectiva más profesional, médica, académica, y ellos me decían que, por ejemplo, los niños, porque el virus está mostrando menor incidencia en personas muy jóvenes, niños, etcétera, de repente era la primera población que podía ir saliendo. El problema es que los niños viven con personas mayores y eso podría todo generar una red de contagio muy complicada, pero ¿usted cómo evalúa esta decisión de seguir suspendiendo las clases hasta el próximo año? ¿Es algo, digamos, atinado? Mire, frente al embate de esta tragedia que ha sido el coronavirus, yo creo que hay que tomar la mayor cantidad de precauciones para poder derrotar este virus. Pero derrotarlo en las condiciones peruanas, que son condiciones de extrema pobreza, no solo por los millones de peruanos que están en esa condición, porque tenemos también un sistema de salud en extrema pobreza, ¿no? Si usted compara Suecia con, digamos, España y Francia, Suecia no ha tenido prácticamente cuarentena y tiene el 5% de muertos que tiene España, ¿no? Pero, ¿qué dicen los especialistas? El sistema de salud sueco es espectacular, formidable, ¿no? Entonces, claro, digamos, uno se puede dar determinados lujos de acuerdo a los recursos que tiene, ¿no? Entonces sí, digamos, hay lógicamente que en algún momento regresar a las clases presenciales, pero esto tiene que hacerse con la debida precaución, ¿no? Porque se está jugando la vida de millones de estudiantes, ¿no? El otro problema, y me parece que es un tema que no se ha debatido suficientemente, es que carecemos de habilidades digitales, de educación a distancia en el sistema educativo. Sobre todo, por supuesto, en el sistema público, ¿no? Se habló hace un mes, más o menos, 3 semanas, de inicio del año escolar. Esto es bastante relativo, ¿no? Más allá de la voluntad tecnocrática del ministro y sus asesores, lo que se está haciendo es una inducción al año escolar, ¿no? Y yo creo con el problema serio de que no se está haciendo en consenso con la comunidad educativa, ¿no? Este grupo que maneja el Ministerio de Saber en adelante es muy duro, muy autoritario en sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, no se está haciendo en diálogo con los maestros, no se está haciendo en diálogo con los padres de familia. Me refiero a sus organizaciones regionales y nacionales, ¿no? Con las cuales se puede tener alguna interlocución y que sería bueno, ante la insuficiencia de medios, ver con ellos cómo se avanza efectivamente en un año escolar especial, llamemos, ¿no? Que vamos a tener este año. Pero tiene que hacerse con la comunidad educativa. El señor Benavides, ni de lejos, ni él con sus asesores, tiene la capacidad, ¿no? Para continuar por su cuenta. Por supuesto, él dice, sí nos comunicamos con la comunidad educativa a nivel de base. Lo mismo dicen los dictadores, ¿no? Sí me comunico con el pueblo, le doy la mano cuando me encuentro a alguien en la calle. Se trata de hacer un consenso con las organizaciones educativas. Ahora, hay un fenómeno curioso que está, digamos, sintiéndose, más allá del carácter autoritario o no del ministro, que es que muchas personas de colegios privados, y esta es la oportunidad o la alternativa que ha dado el ministro Benavides, pueden pasarse al sistema público. Eso me parece interesante porque nunca antes visto en el Perú ha sido que quienes están en colegios privados quieren pasar a sus chicos al sistema público que es de alguna manera estandarizado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en esto? Y es que bueno, hay varias cosas, ¿no? El Ministerio de Educación tiene estudios sobre la calidad de la educación privada. Y muchas veces la imagen que tenemos de la educación privada es de los, no sé, pues 50 o 100 buenos colegios que hay en Lima y en algunas capitales de diversas regiones. Pero esa no es la realidad. La abrumadora mayoría de colegios privados son bastante precarios, ¿no? Donde los docentes ganan muy mal y donde las instalaciones dejan muchísimo que desear. Idel Wechsler, cuando fue viceministro en la época de García, me parece, hizo un trabajo detallado al respecto, ¿no?
y señalaba que la calidad promedio de los colegios públicos, aunque muchos de los oyentes no lo crean, es bastante mejor que la de los colegios privados, tanto por su docencia como porque tienen un monitoreo del Ministerio de Educación a través de la SUGEL, de las direcciones regionales, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que son instituciones de calidad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, sí, es una salida, ¿no? Es una salida, aunque también es una cuestión en la que hay que avanzar con cuidado. Hace unos meses, cuando se cerraron universidades, porque eran pues una estafa ambulante, por parte del SUNEDU, se dijo que estos estudiantes debían pasar a las universidades públicas. Bueno, también nos sucede en el caso, yo soy profesor de San Marcos, también nos sucede en el caso de las universidades públicas que tenemos muchísimas carencias. A San Marcos le dan todos los años aproximadamente un 35% de lo que necesita, por ejemplo, ¿no? Y es una de las universidades que más presupuesto recibe y más ejecuta, ¿no? Por su tradición, por su capacidad, etc. Imagínese usted las otras. Entonces, cuando se dice se va a pasar al lado público, digamos, hay que solucionar el problema, más en esta emergencia, pero hay que ver también el presupuesto, las capacidades, los recursos. Por eso hay que hacerlo con cuidado. Ahora, ¿qué ocurre sobre el tema de los pagos y qué tanto puede hacer el Estado? ¿Qué tanta ventana tiene para operar o para actuar con respecto a aquellos padres que dicen que se le está cobrando el 100% de las pensiones y sus chicos no solamente no reciben clases virtuales o no reciben clases virtuales de calidad, sino que no se le está dando ni la mitad de lo que se le brindaba antes de esta pandemia? Entonces, eso no es justo, este pedido de reducción de pensiones, ¿no? De alguna manera sincerar gastos, etcétera. Mire, yo creo que no es un tema legal, es un tema ideológico. Yo lo escuchaba al ministro ayer hablar como si fuera dueño de colegio, diciendo yo no me puedo meter en un problema entre privados. Un momentito, estamos en una emergencia nacional, ¿no? Y en una emergencia nacional, para bien o para mal, funciona el imperio del Estado, ¿no? Él no es un árbitro entre los padres de familia y los colegios. Él tiene que asumir su rol de autoridad, para eso es ministro, ¿no? Tiene que asumir su rol de imperio del Estado, ¿no? Entonces, aquí no hay que, esta es una empresa privada, es una empresa privada que da un servicio en función de un derecho fundamental, que es la educación. Y eso es lo que predomina. Y el ministro de Educación y el gobierno, por supuesto, es el que lo debe hacer predominar, ¿no? Por lo tanto, aquí, ojalá se resuelvan, por supuesto, en trato directo padres de familia y colegios. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero si no es así, el Estado tiene que intervenir a través del Ministerio de Educación. Acá no hay vuelta que darle, no hay que yo soy árbitro. Digamos que aquí sí se tiene que aplicar un poco el tinte autoritario, decir, ¿saben qué? Ahorita la ley es la ley, no es pero tenemos autoritario, es la definición misma del Estado en este caso, porque estamos en una situación de emergencia, ¿no? Claro. Ok. Ahora, en el otro caso es un tema de capacidad. En el tema del inicio del año escolar es un tema de capacidad. Ni el Estado tiene capacidad de educación remota, porque el gran intento de Velasco del Instituto de Teleeducación con otra tecnología de otra época se dejó de lado. El plan Huascarán de hace 20 años se dejó de lado. En fin, todas las iniciativas de hacer plataformas de educación remota no se les ha dado prioridad. Entonces, ¿ahora se puede hacer algo? Sí, de emergencia, pero encarar el año académico como tal tiene que ser con la comunidad educativa. No hay otra manera. No veo yo otra manera, que alguien me diga. Para finalizar, en todo caso, hay cerca de 6.000 colegios que están a un paso de cerrar, porque además de esta negociación que podría darse, igual hay personas que no están pagando, simplemente no están pagando, se quedaron sin ingresos, no están pagando. ¿Qué ocurre con ese cierre de colegios? ¿Cómo vamos a poder evaluar la pérdida de prácticamente todo el año escolar, no? Y te repito, ojalá que puedan solucionarse en trato directo, incluso a nivel de cada colegio, viendo la situación específica. Y eso tiene que supervisarlo la autoridad educativa, ¿no? Pero si no se puede llegar a una solución, digamos, en trato directo, el ministerio, con los recaudos del caso, debe también señalar un marco de solución y debe intervenir. Yo creo que no hay de otra. Ahora, que hay empresas que van a cerrar en todos los rubros, desafortunadamente, desde los peruanos de a pie que salen de su casa con una cajita para vender lapiceros todos los días y se ganan la vida en la calle, que son más de 10 millones en este país, o empresas medianas, pequeñas, grandes.
En ese sentido, yo creo que hay que impulsar la iniciativa de la renta básica universal, que ojalá fuera permanente en este país para que hubiera más justicia, pero que por lo menos en este caso, ¿no?, de emergencia nacional, debería de darse 1.000 soles para todos los peruanos que no estén en una planilla, que no reciban altos ingresos y que por focalización inversa se pueden determinar con rapidez. Y yo creo que aquí hay mucha dureza del MEF para no avanzar en ese tema de la renta básica universal, de un bono de 1.000 soles para todos con este mecanismo de focalización inversa que he señalado, ¿no? Bien, en todo caso, importante esta decisión que está en manos del gobierno para de alguna manera tratar de que esta suspensión indefinida pese lo menos posible por sobre los niños, ¿no? Que es la población que más nos interesa que ahora continúe su aprendizaje y en parte también responsabilidad de los hogares de encontrar alguno de estos caminos. Muchísimas gracias, señor Lynch, por esta comunicación. Gracias, sí. Nos vemos. Gracias. Hemos conversado con el exministro de Educación, Nicolás Lynch, con respecto a la suspensión de manera indefinida de los colegios, bueno, de manera presencial, por supuesto, de manera virtual todavía sí.